Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con América. Vamos a conversar de inmediato con José Manuel Serna. Él es el director o coordinador del Comité de Empresas, Economía y Desarrollo. Economía y Desarrollo en Benamérica. Y su invitado es Luis Enrique Hernández. Para todos los hombres ligados al ámbito productivo, empresarial y económico venezolano más que conocido, y está como invitado pues porque el tema de hoy es crucial. Estamos Sí. en una encrucijada y en una antesala fundamental para un rescate verdadero de los procesos productivos de Venezuela. Si se desaprovecha esta oportunidad, vamos a perder el rumbo total. Yo creo que los grupos económicos, los grupos privados deben estar muy activados diseñando políticas y programas y planes para formularlos ante la autoridad que sea, la actual y la que venga, que haya de alguna manera correlación entre unos y otros, los que se quedan y los que se van, si es que ese fuese el caso. Correcto, porque es el país el que está por encima de todo y la crisis en que ha caído no es nueva, todos la conocemos, pero implica que tenemos que ser muy audaces y ser audaz es trabajar inclusive hasta sin los recursos a la mano, pero procurar encontrarlos donde estén. Entonces yo creo pues que en ese sentido los economistas, ustedes dos, están más claros que yo, porque yo lo que hago es interpretar los hechos sociopolíticos y ustedes pues son los planificadores. Así que me gustaría que pusiéramos hoy en esta media hora, a través de Luis Enrique Hernández y José Manuel Serna, pues, dónde estamos Sí, parados y qué podemos visualizar en el futuro inmediato. sí. Buenos días. Eh, Quisiera saludar primero a Luis, quien además de la presentación que hizo José Antonio, es un consultor de larga experiencia y de una vinculación muy dinámica a toda la actividad económica del Estado Lara, que es el estado donde él decidió vivir después de haberse formado y haber nacido en Caracas, un caraqueño guaro. Y además quiero decir que Luis tiene una excelente formación académica y ha sido puntal de muchos proyectos en el área agroindustrial, especialmente en el área turística, en construcción, desarrollo de vivienda. Es decir, ha sido un pilar verdaderamente de una gran cantidad de negocios y proyectos. Pero Luis es muy atento a la situación internacional y yo creo que la mejor manera de entrar al panorama de hoy es echarle una mirada a la situación de los Estados Unidos, que tiene dos problemas importantísimos: el problema presupuestario y el problema de la tasa de interés, del desempleo y la inflación. Yo quisiera que Luis, que está muy siempre al día en eso, es un monitor de ese proceso, nos hable un poquito de eso para después hablar de Venezuela. Adelante, Luis, bienvenido y gracias. Ok, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, José Manuel, por la introducción y a José Antonio y al resto de los oyentes. Bueno, bien, es cierto, este tema que acabas de conversar, que para ubicarnos en el caso de Venezuela tenemos que ver el espectro internacional, en especial el que tiene que ver con Estados Unidos, que en este momento tiene una serie de situaciones bastante incómodas para su modelo de gestión, como lo son el techo de la deuda, por un lado, los altos intereses que han determinado para combatir la inflación Hay, y re- hay la... resonancia, hay resonancia. Sí, pero es mínima, no te preocupes. Ok, no, yo apagué el otro, incluso, déjame... Ok, ya lo silencié al máximo. Ahora bien, volviendo al tema, el techo de la deuda. Por otro lado, tasas de interés aplicadas por la Fed para minimizar el efecto inflacionario en la economía estadounidense. Y el otro es el déficit que sigue enfrentando Estados Unidos en su balanza. Entonces, esa trilogía de efectos, aunado a los agentes o funcionarios o instituciones que dentro del Estado velan por cada una de esas orientaciones o sectores, entran en ruido constantemente. Es el caso específico del señor Jerome Powell, siendo el director de la Fed, el que maneja la política monetaria,
con la señora que maneja la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, que vela por factores como el déficit de la nación, el techo de la deuda y una serie de factores como el gasto público, toda una serie de inquietudes que esta señora viene rumorando intensamente, invocando al peligro de entrar en una verdadera crisis económica que pasaría más allá de la recesión, con efectos impredecibles en cuanto a la política general del modelo capitalista americano, en este caso específico y mundial, y las posibilidades de que eso ocurra, ya que pareciera que no están sintonizadas las dos políticas, a mi punto de ver. Y luego de eso le agregamos un factor que no deja de ser menos importante, que es el que tiene que ver con la aprobación por parte del Senado, del Congreso de los Estados Unidos como poder legislativo, para la posibilidad de subir el valor del techo de la deuda. Constantemente ellos incurren en esa problemática, pero esta vez parece que tiende a, ¿cómo dice?, acentuarse por dos hechos. Primero, por la cercanía en sí de las elecciones, y los republicanos saben que cualquier efecto de esto negativo, en función de no aprobar, eso va directamente con el pago del presupuesto que tiene elaborado Estados Unidos y que entraría en la figura del famoso default, siendo el default una condición que es cesación de los pagos y casi una bancarrota para el ente que tiene esa condición. Eso tanto en el ámbito bancario como lo es entre las naciones, con lo cual Estados Unidos entraría en una grave problemática porque perdería credibilidad su deuda externa, por decirte, los bonos del Tesoro, las letras del Tesoro se verían afectadas por esa situación y caerían en los mercados significativamente por falta de credibilidad de los acreedores en el compromiso de Estados Unidos de honrar sus deudas al tiempo y en las cantidades previstas. Además de eso, se le pone una problemática que la subida de las tasas de interés decretados por la Fed a través de Powell tiene una incidencia que baja el consumo y luego baja, al bajar la demanda, lógicamente bajan los precios, y ese es el antídoto que están buscando para minimizar el efecto de inflación y tratar de volver a llevarlo al 2%, como pasó mucho tiempo, cosa que para mi forma de ver ya eso es una utopía, porque esa economía está hiperinflada y yo no creo que se manejen en valores del 2%. Si lograran un 3% ahora sería una proeza económica que hicieran todos si se ponen de acuerdo. Pero como bien les dije, los republicanos están torpedeando a la nave demócrata. ¿En qué sentido? En que les está dando una aprobación, pero una comprobación que está supeditada. Hay una especie de chantaje tras bastidores que tiene que ver con que ellos imponen unas restricciones al uso del aumento que esa deuda, después de los 3.4 billones de dólares, que ya lo pasó, en este momento lo estoy viendo, está en 37, perdón, anteriormente dije 3.4, 34.4 yo voy a insistir en que el eco está molestando, pero no sé, pido disculpas a los oyentes, porque a mí me está... Se está molestando, déjame... Sí, pero se puede poner en mute para que por lo menos la última parte quede menos, menos ruidosa. Voy a ponerle el mute aquí. Sí, tienes razón, José Manuel. Perdonen, ve a ver cómo mejoró. Sí, creo que ahora no haya ruido. Sí. Ok, perdona. Adelante, y disculpen. Sí. No, tranquilo, no, es propio que si no se está viendo bien, no es lógico. Bueno, entonces... Quiero informarle al público que vamos a tener desde la próxima semana unos cambios en este canal y probablemente vamos a tener una mejor producción que va a mejorar tanto la imagen como el sonido. Muchas gracias. Porque los contenidos están fuera de serie, te aclaro de paso. Bueno, claro. Tenemos una vocería que no la tiene ningún otro medio. No hay duda de eso. Adelante, mi querido colega. Pero lo que estaba diciendo Luis, porque el tiempo al tiempo también hay que rendirlo aquí pues puntualmente. La descripción que nos acaba de hacer Luis sobre el problema de la economía americana
yo me estaba, en el momento que él hablaba, cabalgando sobre la temática referente al hecho cierto de que Estados Unidos está involucrado de alguna manera, directo o indirectamente, con la guerra que ocurre entre Rusia y Ucrania y destinando recursos a granel. Entonces, se puede en un país que tiene unas configuraciones financieras y económicas de esa naturaleza que describe Luis, o sea, hacer inversiones y destinar miles y miles de millones todos los días y todas las semanas y todos los meses hacia un fin que yo no sé si a la larga es productivo y rentable o no, cuando más lo sería hacia procesos productivos normales en países que tienen relativa paz. Entonces, la ayuda americana, ¿por qué no se destina hacia estos países que tiene al sur y que de alguna manera hay potencialidades económicas y de desarrollo por la misma incipiencia que los países tienen? Y esa incipiencia pudiera ser aprovechada para catapultar proyectos y procesos de renovación y industriales y de crecimiento económico con todas las ventajas que Sudamérica tiene, por ejemplo. ¿Por qué no se dan las cosas en esos términos? Bueno, yo considero, ante esa inquietud que tú tienes, yo igualmente la proceso y le doy una significación como la siguiente. El problema ahí, indistintamente si tenga un fin último, acuérdate que el aparato, el complejo industrial militar americano no está buscando soluciones para más nadie, sino que los dividendos de los personajes que tienen sus correspondientes acciones en esos proyectos, las cuales están ganando mucho dinero y en la medida que esa arruga se extiende en el tiempo, van a ser utilidades para ellos. Y estoy de acuerdo contigo que pareciera que es un hecho muy, yo diría, antihumano el hecho de estar dedicando para la destrucción en negocios que, como sabemos, las armas, Estados Unidos tiene conflictos hace más de 100 años, amigo José Antonio. Sí, es La correcto. industria armamentista se ha convertido en el pilar fundamental de sus actividades. No olvidemos Vietnam, matan a Kennedy porque no quería intervenir el conflicto. Ah, no quieres, bueno, te sale. Y así sucesivamente le va a ocurrir a cualquier mandatario o poder que no esté alineado en eso. El pensamiento ahí no tiene que ver nada con lo social, ni lo que tenga que ver con humanidad, ni con ninguno de esos factores que serían los lógicos pensar. Entonces, la destrucción que se está dando ahí puede pasar mucho tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo? El vértice ahí pues, fundamental, que ¿saben cuánto está el gasto de defensa de los Estados Unidos? Bueno, defensa no, de guerra, diría yo en este momento, rondando casi los 800.000 millones de dólares. Claro, claro, Luis, es una perspectiva muy válida la tuya, pero hay que considerar que desgraciadamente la humanidad se encuentra en un estado muy primitivo todavía y que la razón de los Estados Unidos, aparte de su poderosa industria militar, es la defensa de la libertad. Y no olvidemos que en el caso de Ucrania, la defensa de Ucrania es la defensa de Europa Occidental, que más de una vez ha estado amenazada por Rusia, no solo por razones ideológicas, sino por razones geopolíticas. Y estamos ahorita ante la presencia de un personaje que capitaliza toda esa frustración de la Europa Oriental, especialmente de Rusia, frente a Europa Occidental. Pero bueno, supongamos que eso son cosas mayores que no podemos resolver. ¿Qué expectativa podemos tener primero frente al dólar? ¿Puede pasar algo con el dólar? ¿Puede coyunturalmente devaluarse un poco más el dólar? Después de lo que pasó en el Silicon Valley, después de todo lo que tuvimos con la crisis del 2008 y con el COVID, ¿qué más podría ocurrir? Quizás un poco hacia lo positivo, en el sentido de que la soga no reviente Sí. en una crisis del dólar. Porque yo creo que a nadie le conviene, ni siquiera a los chinos les conviene una crisis del dólar, porque son los que más dólares tienen. Entonces, Y los japoneses igualmente, y los que son los japoneses. mayores Entonces, acreedores. Y en eh, general, toda la economía, el resto de la eh, economía que ha o invertido sea, increíble. la tensión que existe hoy en día entre republicanos y demócratas, que está mediando en esta crisis presupuestaria, ¿cómo se resolvería? Debe haber alguna negociación.
creo yo. O sea, Bueno, entre el ellos, Parlamento norteamericano debe estar lleno de pequeños corrillos y de gente conversando y intercambiando barajitas. bueno, yo creo que siempre ocurre ese fenómeno, eso ha venido ocurriendo. Acuérdate que este no es la primera vez que entran circunstancias similares. Siempre ellos llegan a un acuerdo, ahorita está presionando la barra republicana, buscando que esa propuesta que ellos hicieron, que es reducción del gasto en los sitios y lugares que ellos consideran razonables, eso va contra las políticas que tiene Biden y apuestan a eso porque le tumbarían el programa o el proyecto político, que no olvidemos que el otro agravante, si se puede pensar por un lado, es que el señor Biden se va a relanzar como candidato. Entonces, si estuviera de salida, posiblemente su irresponsabilidad política permitiría pensar de que, bueno, negociaría en otros términos. Pero como él va a ser el oponente en el próximo periodo y pudiese llegar a ser presidente, lógicamente no le interesa, sino que su proyecto económico, político, frente al poder legislativo que obtuvieron los republicanos en la Cámara Baja, le esté haciendo mella y ellos están aprovechando ese ratico porque luego en el Senado eso pasa porque son mayoría. Entonces, como digamos, es como una indigestión de la economía estadounidense. Se comieron un platillo mal, han comido por exceso, tienen un nivel de deuda intolerable, el gasto público también se le va a ir de las manos, un poco lo que hablábamos del caso de Ucrania y en general de su política de defensa, como dices tú, de la libertad. Yo a veces pienso que defienden la libertad, pero a veces son un poco injerencistas en problemas que no le competen en cuanto a la soberanía del resto de los países. Pero no deja de ser cierto que es necesario tener un gendarme. Pero como él hasta ahorita había sido el gendarme único, en la ley del revólver, cuando el Marshall salía, todo el mundo se escondía. Lo que pasa es que ahora aparecieron otros dos Marshall en el panorama y entonces hay gente que está confundida y piensa que cualquiera de los tres Marshall los puede salvar. Ojalá que uno por economía y el otro por la fuerza. Ojalá que ese equilibrio no se logre bajo ese esquema. Pero volviendo al tema del peligro del dólar, sí, mira, yo considero que la subida de los intereses hace un incentivo a que la gente sostenga las posiciones en dólares. Y eso es un poco el contenido de la Fed, cuando hace todavía atractivo a los bonos y a las letras del tesoro subiendo la tasa de interés. Pero eso es una espada de Damocles que se está poniendo, porque cada vez que él sube punto, ellos como componente del servicio de la deuda, cada punto que le sube le encarece el costo y el gasto financiero que representa el costo del servicio de deuda. Eso tiene una repercusión que atenta contra su propia integridad, ¿comprende? Entonces ahí hay un doble que hay que manejarlo con mucha cirugía, porque si se te pasa, puede ser que el remedio sea peor que la misma enfermedad. Pero a mí lo que Entonces, me preocupa, Luis, es que las deudas y los compromisos de Estados Unidos vienen derivados de su posición guerrerista, como igual que los otros países. Rusia está en las mismas condiciones. así mismo es. Mi preocupación es la siguiente, y hablaba con una gente en estos días que de forma ingenua unos y suspicaz otros decían, bueno, pero ¿y por qué entonces si la guerra genera compromisos de deudas a tal monto y de tal naturaleza y el armamentismo también, por qué razón no pueden derivar esas inversiones en función de otras áreas del bien humano? Oye, yo diría que pareciera que es simple ese razonamiento que tú estás dando, pero yo creo que el trasfondo es la misma naturaleza humana. La sentencia está dada porque siempre alguien trata de ser el jefe en cualquier parte. El hegemón, la teoría del hegemón como individuo, como nación, como república. Siempre la gente, después que tiene el poder, no lo quiere soltar. Caso lo que Verbigracia, ocurre aquí. verbigracia. Gracias a lo que ocurre aquí y ocurre en muchas partes. Cuando tú te acostumbras, ya no es una cuestión, sino de poder, y el poder es una cierta vicio de otras órdenes, ¿comprende? Que ya la satisfacción, cuando Carlos Andrés se lanzó 2 veces a presidente, ya había perdido su sentido político, pero estaba buscando el poder. Lo hizo Caldera, lo han hecho todo ese poco de presidente, lo hizo George W. Bush, lo hizo Obama, porque después que están sentados ahí, eso debe generar una cierta satisfacción, esas hormonas endorfinas
que genera estar ahí todo el día sometido a presiones, porque esa vaina te desgasta, comprende, como ser humano. Casi orgásmico, pues casi orgásmico el afán. Sí, debe ser un orgasmo político. Yo ok, pero para llegar a donde quería José Antonio, porque siempre tenemos que tener un ojo puesto en Venezuela. ¿Cómo vemos, o sea, dentro de la crispación que tiene la Venezuela hoy en día como sociedad, ¿qué sería lo menos malo que pueda pasar en los próximos meses mientras se decide? No, y además de qué fuentes financieras nos vamos a servir para la recuperación, porque no tenemos recursos propios. Y si los recursos están siendo destinados con el fin del acabose, o sea, ¿cómo vamos nosotros a obtener los recursos para la recuperación propia? Correcto. Entonces, viéndolo desde la posibilidad de obtención de recursos, los ingresos mermados de una industria petrolera, que ya le conocemos la situación, se mantienen a unos valores que no cubren las expectativas del desarrollo, ni siquiera de la manutención básica, alimenticia, de todo tipo, a donde hemos caído. ¿Cómo recuperar eso? Bueno, yo diría, primero, es una negociación intensa en el marco de la nueva política o el nuevo mundo petrolero, que tenemos muchas oportunidades, pero como está impregnado de politicismo, el problema radica que el politicismo de lado y lado no deja ver una visión clara de la resolución técnica, económica o académica, de la mejor aproximación que logremos pensar entre todos. Pero como los políticos privan, y ahorita más nosotros en el momento de encrispación por las primarias y luego el periodo electoral que se nos viene, estamos ya pensando en el modelo electoral, ¿comprende? Entonces el modelo electoral conlleva a que tú te olvides de las soluciones de un problema trascendental como es las fuentes de ingresos que nos van a permitir subir a un PIB razonable, que tengamos fuentes de desarrollo interno, cosa que se perdió. ¿Cuál sería un consenso, lógicamente, entre todos los actores económicos, sociales, para luego ir, pero como... ¿Tú crees que una expectativa generada por un acuerdo en la oposición por las primarias sería favorable a, no sé, a pequeños cambios, a lo mejor a estas concesiones que dicen que Estados Unidos le daría a Venezuela? A Venezuela, al gobierno de Venezuela actual? Bueno, yo creo que sí. Pareciera que la única fórmula que hasta ahorita está sobre el tapete son las primarias. Estados Unidos ha puesto sus condiciones tendentes a permitir una elevación del levantamiento de las sanciones en todos sus ámbitos, y sobre todo que la industria petrolera vuelva a retornar mínimo a 1.500.000, luego vaya a sus 2 millones y a la posición que nos corresponde dentro de la OPEP como países exportadores. Si no cumplimos con esta primera fase de satisfacción política que exige Estados Unidos para el levantamiento, yo creo que el juego se está trancando, ¿comprende? El juego dominó se puede trancar y las partes tienen que acceder una u otra. El sector oficialista debe entender que es necesario y sana unas elecciones transparentes, tal como lo prevé el resto, no Estados Unidos imponiéndolo ni la comunidad europea, sino como dice la lógica, que las cosas tienen que ser transparentes, porque los que vamos a votar queremos que nos respeten nuestro voto, sea de lado y lado. Ya eso no es un asunto externo, sino es interno primero. Pero más allá de eso, si se lograra ese acuerdo, es posible que negociáramos y Estados Unidos nos empiece a levantar las sanciones. La pregunta es, políticamente, si se la levantan a Maduro y al grupo oficialista, en la oposición no le va a gustar esa dosis porque le van a permitir respirar y lo van a mantener ahí per secula seculón. Entonces, ¿qué hay? Hay como una especie de temores, por un lado, de que no ocurran cosas, cada lado apuesta a algo. Y, por ejemplo, en la oposición priva el criterio de que lo que queremos es salir del modelo político, queremos salir del modelo económico, queremos salir de todo, y los otros quieren atornillarse, viendo las debilidades que la oposición tiene para fomentar una unidad en el criterio de ir a elecciones, cosa que está todavía por dilucidarse. Ok, pero como nos quedan 5 minutos, en la recuperación, hablando de la recuperación económica, sea del bando que sea, o sea en un pacto
de los que están en el escenario venezolano, con el régimen y sin el régimen, eso es cuestión de verlo más adelante. ¿Por qué razón el empeño en que si la recuperación tiene que ser lo más rápida y viable posible, andamos buscando mercados mucho más allá de los cercanos que siempre tuvimos? Eso no garantiza una recuperación inmediata, eso dificulta el proceso para la obtención de recursos de forma expedita. Y nos quedan Bueno, 4 minutos para tiene mí. razón, claro, tiene razón, pero fíjate, las fuentes de financiamiento son los multilaterales, como bien lo dices tú, tradicionales, pero eso, lo que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos los multilaterales están en una agenda de cese de actividades con Venezuela. Nos tienen bloqueado y es una manera de apretar el torniquete y entonces no hay manera de entrarle por ahí. ¿Qué hacen estos señores que están ahí? Como no le dan salida, buscan el apoyo chino o el apoyo ruso o el iraní y entonces están haciendo una suerte de un mix que les eviten el modelo que teníamos muy casado. Estábamos en un matrimonio de unos 60 años con Estados Unidos y ahorita fíjate en que, bueno, como en todas partes se agotó la relación, aparecieron hijos llorones, otros malcriados, todo eso y entonces ahora el papá de la economía no nos quiere ceder. ¿Qué tenemos que hacer? Yo diría que es una fórmula mixta. Yo estoy abrirle los Estados Unidos a los europeos, que sigan viniendo. Los europeos quieren regresar a seguir extrayendo petróleo, la Eni, la Repsol, la Total, todas quieren venir, pero tienen la restricción que no pueden entrar porque si no Estados Unidos las sanciona, cosa que no pueden hacer. Yo ese sancionamiento tan más que exacerbado, injusto, porque si Estados Unidos no lo quiere hacer está bien, pero si los europeos o alguien por conveniencia quiere hacerlo, que lo haga. Entiendo que en la lógica de las sanciones eso perdería fuerza y extendería la vida de un cadáver para algunos y la solución para otros. Para mí, viéndolo técnicamente, lo ideal sería un mix de buscar financiamiento y yo recomendaría que de aquí en adelante no nos casemos con nadie. Tengamos una cartera diversificada. Yo plantearía con Estados Unidos, la facilidad de la tecnología, lo hiciera con Estados Unidos, Canadá y México, por ejemplo, como un bloque, un TLC, pero luego lo haría con los europeos también, por otro lado, como un bloque. Y lo haría, lógicamente, con estos nuevos socios. Los BRICS van a ser una realidad, quiere Estados Unidos o no. Y los BRICS los vamos a tener pegados como vecino sur. En Brasil, y vamos ahí está. Y en Argentina. Claro, por Brasil te va a entrar, te va a entrar. Porque entonces hay una relación comercial que lo que se intensifique, por ahí va a ser el canal de entrada de la economía china a través del yuan, del renminbi, que próximamente tú verás si va a traspasar, va a permear hacia Venezuela y puede estar sustituyendo en parte la dolarización que en la calle tenemos. Aparecerán otros signos monetarios, como pudiese ser el yuan, como puede ser otra moneda que, demostrando su dureza, nos sirva a nosotros como mecanismo de reserva y no tener los bolívares depreciando. Ahorita con la medida de los salarios, medio indexaron la situación, porque por lo menos ahora se corrige todos los meses a una pobre situación que el valor del BCB sube. Lo único bueno que veo es justo, sube el dólar especulativo, sube el BCB y suben los ingresos. Esa fórmula. Okay. Ojalá que permee los aspectos económicos y no los ideológicos, que el problema que tenemos es que están anteponiendo lo ideológico a lo económico. Y eso nos está perjudicando. Claro, puede haber también. Eso no puede haber, no, ya lo hay porque el continente se está minando de ideologías tóxicas. Bueno, quedan 2 minutos. Ha sido un excelente trayecto el que hemos seguido, insistiendo en pedir disculpas por el problema de sonido. Ojalá se resuelva en la edición. Y lo único que queremos pues decirle a los oyentes que hay que estar muy atentos a estos aspectos y también a algo que no es propio de la experiencia de Luis, pero que nos está afectando muchísimo, que es el cambio de la política migratoria, que nos está causando un gran daño, incluso unas tragedias tremendas a los venezolanos. Y no pareciera haber ninguna voz que intervenga para ofrecer alivio, porque la migración va a subir. Ese es un tema que lo vamos a discutir en el próximo.
Mientras todo eso ocurre, los venezolanos siguen saliendo, arriesgando su vida y siguen pasando muchas penurias en los países de trayecto y ahora, a partir de mañana, va a ser peor. Así Bueno, que, Luis, así que bueno, gracias por haber ojalá tomado. mejore la economía venezolana para que la gente no se quiera salir más. Así es. Bueno, De acuerdo. bueno, Bueno, Luis, muchas gracias, Luis. Excelente todo tu planteamiento. Ya te veo haciendo un monitoreo semanal, quizás, de la economía en la programación que viene en nuestro canal. con todo gusto. Cuente Ok. conmigo. Acuérdate que te dije un capítulo de la inteligencia artificial aplicada al ámbito económico, propiamente en el desarrollo y crecimiento económico. Así bien Bueno, vamos a pensar, está llamado a diseñarlo junto con nosotros y a ponerlo en práctica en vamos a escena. pensar en eso. ¿Ok? Inteligencia artificial financiera. Es correcto. Bueno, Sí. gracias a los Sí. dos entonces, pues, y yo sé que Bueno, para muchas gracias, nosotros. José Antonio, y felicidades a todos. Feliz fin de semana. Y Ok, igualmente para, para ustedes. Muchas para, gracias y estamos en contacto. y Feliz fin de semana. para nosotros en Radio Victoria Bajo con esa televisión, un agrado tenerlos a ustedes pues como voceros regulares, porque permiten clarificar las complejidades del momento, pero también tener optimismo, porque al fin y al cabo estamos contando con profesionales de alta valía como ustedes. Gracias por su tiempo. Hasta luego.